He titulado este mensaje Creciendo como cizaña o como cedro del Líbano. Y quiero que vamos a la palabra, el libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 29. Amén. Dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba quiere decir la planta, cuando creció la planta, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y mientras leía esta palabra, recordaba un tiempo. Durante 15 años trabajé como auditora en una empresa de cultivo. Cuando empecé a leer esta palabra vino ese recuerdo. Yo era la auditora y tenía que auditar desde el proceso cero de la planta hasta la entrega del producto. Y me hizo recordar cuando yo iba allá a supervisar los viveros y nosotros comprábamos las cantidades de semilla o plántulas, porque era palma africana, y empezaban en un vivero, y yo le decía al encargado: ¿y por qué no van y la siembran directamente en la tierra, no? Porque hay que esperar ahí como en un saloncito aquí, con malla, cubriendo, les colocaban la semilla, las tapaban del abono, y esperar ahí 6 o 8 meses. Y siempre yo preguntaba porque no tenía conocimiento del proceso. Y él me decía: no, doctora, lo que pasa es que aquí en este es el vivero. Y cuando está la semilla en el vivero, nosotros nos encargamos de echarle el abono y de cuidarla de la cizaña o de la maleza. Digo, ¿por qué? Porque la cizaña empieza a crecer primero y quiere ahogar la semilla. Y mi proceso es cuidar esa semilla. Por eso yo me encargo aquí de cuidar esta semilla. Yo les voy mirando que cuando les vea una maleza o una cizaña, yo tengo que ir con cuidado a arrancarla para no dañar la semilla. Y yo decía: wow. Y decía: y ahora sí, después de cierto proceso, vamos y la sembramos ya cuando esté un poquito más grandecita, vamos y ya la sembramos ya en tierra. Y yo decía: wow, cuando leía esa palabra me hizo recordar la enseñanza que él me daba en el proceso. Y en el día de hoy la palabra me enseña, la palabra dice que en el campo, ¿no? Que allá en el campo el hombre sembró, ¿qué? La semilla, ¿no? Pero también vino otro hombre y sembró, ¿qué? La cizaña, ¿no? Y el campo representa el mundo en el que vivimos, ¿sí? La sociedad en la que vivimos. Pero también hay dos tipos de hombres. Y dice la palabra que la buena semilla, hay uno que es la semilla, que es la buena semilla, que son los hijos
del reino. Pero ¿quiénes son esos hijos del reino? Somos nosotros, ¿sí? Y me gusta cuando me dice nosotros, ¿cierto? Amén. Ella sabe que ella es hija del reino, amén. Somos nosotros, aquellos que hemos aceptado primeramente a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que somos oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra. Aquellos que estamos plantados en la palabra de Dios. Nosotros somos esa buena semilla. Esos somos los hijos del reino, esa buena semilla, ¿sí? Aquellos que a pesar de nuestro pecado, de nuestro error, vamos ante la presencia del Señor a pedir perdón y decirle: Señor, te he fallado. Porque aquí no vemos ninguno santo. El único santo es el Señor. Pero todos los días vamos ante el altar a decirle: Señor, mira, Señor, hoy fallé en esto. Hoy me equivoqué nuevamente, pero ayúdame a mejorar cada día más. Esos son los hijos del reino, aquellos que estamos sembrados en la buena tierra, esa buena semilla, aquellos que son justos, aquellos que son honestos. Y dice el Salmo 92, en el versículo 12 al 14, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, y estarán vigorosos y verdes. Esta palabra me enseña que los que están plantados en la iglesia, los que están plantados en la palabra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crecer como el cedro del Líbano. ¿Y cómo es el cedro del Líbano? Qué hermoso cuando escudriñamos la palabra y empezamos a cada enseñanza, cada comparación que nos hace el Señor con las plantas, con los animales. Me gusta detallar cada situación. Y el cedro del Líbano, ¿me puedes permitir la imagen? Los que no lo conocían. Bueno, aquí en Europa se conoce mucho, ¿no? Aquí en Europa se ve mucho el cedro del Líbano y en España también. Ese es el dichoso cedro del Líbano. Pero me llama la atención en algo. El cedro del Líbano llega a alcanzar una altura aproximada de 40 metros. Demasiado alto, ¿no? Con un tronco columnar masivo, es bastante ancho, ¿no? Pero antes de que él empiece a crecer, el cedro del Líbano primeramente empieza a echar raíces. Y usted puede ver haber sembrado y decir: pero no crece. Está igualitico, 1, 2 años, pero no crece. Eso es lo que tú crees que no estás creciendo. El cedro del Líbano empieza a crecer primeramente sus raíces. Y dice que son metros y metros de raíces fuertes, ¿sí? Ellos crecen en la exposición del sol, de los calizos, en lugares secos. Tolera grandes temperaturas heladas. Wow, y el Señor dice: crecerán como cedro del Líbano, lo acabamos de leer. Y así tenemos que crecer en nosotros, ¿sí? Echar raíces, pero esas raíces, ¿en quién vamos a estar plantados? En Cristo Jesús. Amén. Ahí donde nos vamos a crecer, en la palabra. La madera de cedro es muy apreciada. Y todo dice: yo quiero tener algo de madera, pero que sea cedro, ¿sí? Una madera muy bonita, una madera muy fina, de un color amarillo muy atractivo. Tiene un olor que no se le impregnan los insectos, ¿no? Por eso es que no se daña, perdura esa madera. Esa madera pues la conocemos, ¿no? Lo que hacen todo de muebles, comedores y hasta para las construcciones. Si tú eres buena semilla, como nos enseña en la palabra, la parábola, dice: crecerás.
pero debemos crecer como cedro del Líbano, siendo fuertes, ¿sí? Echando buenas raíces, cada día creciendo. Y me llama la atención, dice que el cedro del Líbano, lo que siembras alrededor del cedro, florecerás. ¡Wow! Tú estás creciendo en la palabra, entonces todo aquel que se acerca a ti va a notar que en ti está la presencia del Señor, que hueles a Cristo, que hueles a santidad, ¿sí? No importa que esté lloviendo o esté haciendo sol, no importa si estés cansado, no importa si hoy tuviste el mejor o el peor día de la semana, pero cuando yo estoy creciendo en el cedro, como cedro del Líbano, mi primer lugar es venir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Está lloviendo, ay no, hoy no voy, ay me dio una gripita, ay no, hoy no voy. Entonces no estamos creciendo, no estamos madurando, no estamos echando raíces. Cuando tú creces como cedro del Líbano, pueden venir las grandes tormentas, pero tú estás plantado. No voy a dejar de ir a la iglesia. Hoy tuvo mal día, ay no, hoy no voy a orar, porque es que hoy me fue mal. No, cuando tú estás creciendo como cedro del Líbano, pues habrás tenido un día pesado, pero vas a la presencia del Señor y decirle: Señor, sabes, hoy tuve un día pesado, hoy no fue el mejor de mis días, pero aquí estoy, Señor. Quiero decirte gracias, porque estoy de regreso a casa. Gracias por mi familia. Ay, que estoy enojada con mi esposa, no voy a orar por ella. No, gracias por mi esposa. El árbol de cedro del Líbano crece en las diferentes circunstancias. ¿Tú estás creciendo en las diferentes circunstancias? ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás creciendo tú? ¿Cómo estás creciendo cuando te presentan los diferentes procesos en tu vida? Cuando estás creciendo como cedro, ya no estás para que oren por ti. Tú empiezas a crecer como cedro y tú estás para orar, para interceder por otros. Cuando tú empiezas a crecer como cedro, no estás esperando una palabra, que el pastor me dé una palabra, el profeta me dé una palabra, no. Cuando tú creces como cedro del Líbano, vas a la palabra y el Señor te va a hablar a través de la palabra. Vas a la intimidad con el Señor y el Señor te va a hablar a ti, te va a direccionar. Aún para escoger un empleo, para cerrar un negocio, para escoger, como les decía ayer las niñas, la persona que tenga a Dios para ellos para un matrimonio. Todo se consulta con Dios. Cuando tú creces, empiezas a crecer como cedro del Líbano, ya no estás para ser servido. Ahora empiezas a servir. Te levantas a servir. Y dices: Señor, ya estoy creciendo. ¿En qué puedo ayudar, pastor? ¿En qué puedo servir aquí en la iglesia? ¿Sí? ¿Estamos creciendo como cedro del Líbano? Amada iglesia, es buena pregunta para reflexionar. ¿Estoy creciendo? ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es el don que el Señor te ha entregado? ¿Lo estoy poniendo al servicio y a la obra del reino? Los que están plantados en su palabra crecerán como cedro del Líbano. Y me gusta, porque cuando el cedro crece, pueden ver su fruto, pueden ver sus hojitas, y todo el que se para alrededor de su árbol puede dar sombra. ¿Tú estás dando esa sombra? ¿Tú eres de esas personas que dan aliento a otras? ¿Estás creciendo? Dice que podrán venir 20, 50 hombres y no lo van a poder mover. ¿Sabes por qué? Porque sus raíces han sido fuertes y largas y no lo van a poder arrancar fácilmente. Pero la palabra de Dios también me habla de otra semilla. ¿Y si se acuerdan de esa semilla? ¿Quién vino a colocar esa semilla? El hombre malo, ¿no? Dice que el enemigo vino a colocar esa semilla. ¿Y quiénes son los hijos malos? ¿Quiénes serán? Los que son cizaña, los que no practican la palabra de Dios, los que llevan una doble vida. Unos son en la iglesia, pero otros son allá afuera.
Esos son los hijos del mal. Aquellos los que aman el pecado y aman más el pecado que a Dios. Los que aman la falsedad, esos son la siembra mala, los hijos del malo. Los que aman la fornicación, el adulterio, la murmuración, la mentira, el chisme, esa es la cizaña. Aquellos que les gusta mucho criticar, juzgar, los que se llenan con ira fácilmente. Y las cizañas son los que viven criticando. Yo te pregunto, ¿serás tú cedro del Líbano o serás cizaña? ¿Cómo es tu vida? ¿Eres cizaña? Todo lo murmura, todo lo criticas, todo lo juzga. ¿Vio? Hoy si vio la alabanza estuvo más o menos. Vivimos criticando. Si vio, el piso no estaba limpio. Vivimos criticando. Si vio, hoy vinieron poquitos. En vez de levantarnos a orar e interceder por aquellos que han estado faltando a la iglesia. Y quiero que mi hijo me coloque la siguiente imagen. Esa es la cizaña. Cuando vamos al texto y dice que el hombre sembró la semilla que era el trigo, pero vino el hombre malo y sembró la cizaña. Como pueden ver la imagen, la cizaña se parece al trigo, ¿no? ¿Sí? Parece a la espiga del trigo, pero no lo es. Así son, hay hombres en la casa de Dios. Parecen ser cristianos, pero no lo son. Sí, amados, hay muchos que parecen ser trigo, pero no lo son. Son cizaña. Esa es una cizaña para las personas que no lo conocían. Parece que fuera trigo, pero no lo es. La cizaña, ¿sabes? A veces uno ve a las personas en la iglesia y dice, wow, qué hombre, qué mujer de oración, qué buena entrega. Pero afuera no son cristianos. Cuando uno, durante muchos años, 18 años llevamos siendo pastores con mi esposo, 18 años que hemos conocido, yo les decía ayer a las niñas, durante 18 años, ¿tú sabes la cantidad de consejerías que hemos escuchado? Les decía ayer a las niñas, ¿no? La cantidad de historias que hemos escuchado, la cantidad de adolescentes y niños hablándonos de sus padres, que uno dice, pero pobrecitos sus padres, Señor, esos hijos tan casposos. Así yo tuve uno, y muchos. Y cuando ellos me contaban, me decían, pastora, pero eso es puro cuento de mi mamá, la que levanta las manos y llora ya. Eso es pura mentira. En la mesa se sienta a hablar del pastor y de los líderes. Por eso es que no me gusta venir a la iglesia. Parecen ser cristianos, pero no lo son. Son cizaña, que viven criticando y murmurando para sacar a las personas de la iglesia. Pero si tú no estás plantado como cedro del Líbano, fácilmente te sacan. La cizaña, como lo decía, y me lo enseñaban, es fácil de sacar, tú la arrancas. ¿Por qué? Porque sus raíces no son fuertes. ¿Sí le conocen la maleza? ¿Sí la han visto? Que son toda finita y tú la vas arrancando con cuidado. No es fuerte. La cizaña, regresa eso, gracias hijo. La cizaña, me llamó la atención, la cizaña es hueca por dentro. Es la misma, esa misma tiene una semilla negra que es venenosa. Parece trigo, pero no lo es. ¿Sabes? La cizaña, cuando llega el tiempo de la siega, el trigo, ¿qué pasa? Se dobla. Y tú dices, ya está lista la cosecha. Ya el trigo dobla. Ya la cosecha está lista. Pero la cizaña no se dobla, se mantiene erguida, firme, tiesa. Así es la cizaña. La cizaña por dentro es hueca. Y los hombres y mujeres
con cizaña son huecos. ¿Sabe por qué son huecos? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Tienen huecos, tienen vacíos. No tienen el fundamento que es Cristo. Cuando eres cizaña, estás hueco por dentro, porque Cristo no está en ti. La cizaña no tiene raíces y es fácil de arrancar porque no está fundamentado. Cuando tú no estás fundamentado en la palabra de Dios, puede venir otra persona y decirle, ¿sabe qué? Nos vamos para otra iglesia. Sí, allá es mejor. Amada iglesia, yo les voy a decir algo, no hay iglesia perfecta. Y si la hay, llegas tú y ya no es perfecto, porque acabaste de llegar. La cizaña se encarga de eso, de sacar, de arrancar, de robar el fundamento. Por eso es muy importante que nosotros estemos fundamentados en la palabra de Dios. La gente que es cizaña no han visto la bendición de Dios en sus vidas, porque están creciendo como maleza. Y es tiempo de revisarnos. ¿Estás viendo la bendición de Dios en tu vida? Pero ¿por qué todo me sale al revés? Porque la palabra de Dios me aclara, todo lo que siembras, recoges. Y yo he visto eso. Gente que echa cizaña, que murmura, critica, hablan de todo el mundo. Y había una vez una persona que me decía, ¿será que Dios no va a hacer justicia? Tuve una compañera de trabajo en una oportunidad. Madre mía, como dicen acá, cizañas a decir nomás. Ella decía, si yo fuera la gerente de esa empresa, los echo a todos. Ninguno me sirve. Son un par de ineptos. Nada me sirve, son brutos, no piensan, son inútiles. Así hablaba. Cizaña. Y hacía llorar a la gente, a los empleados. Bruto, a todos los trataba así. Y la gente lloraba y me decía, ¿será que Dios no va a hacer justicia? Y yo le decía, Dios va a hacer justicia, pero lo vamos a hacer. Yo le no sé si lo veremos o no, pero Dios es un Dios justo. Y el día que se fue ella, dijo, se va la mejor empleada. Aquí quedan puros ineptos, nada sirve. Y se fue porque se iba a ganar millones. Y a los 15 días la echaron. Salió por la puerta de atrás. En la nueva empresa se dieron de cuenta que era cizaña. Amados, es tiempo de revisarnos si estamos creciendo como Líbanos, como cedro de Líbanos, o estamos creciendo como cizaña. ¿Cuál es el tamaño de tus raíces? Meditemos eso. ¿Cuál es el tamaño de tus raíces? Es tiempo de echar raíces, de crecer, de madurar. Dios desea que tú crezcas en la palabra. Dios desea que tú florezcas, que des frutos, que te multipliques. Pero te tienes que alimentar en la palabra, tienes que ir a la presencia de Dios. ¿Cuándo conocemos nosotros que estamos creciendo? Muy fácilmente en la escuela de formación. Cuando tú tienes hambre y sed de Cristo, vas en busca de la palabra, de aprender cada día más de la palabra de Dios. Y lo hemos hablado con mi esposo, que nos apasiona ver las adolescentes acá. A veces nos hemos quedado hasta las 10:30, 11 leyendo la palabra. Y nos estamos leyendo el libro de Juan con ellas. Y cada día, y me dice, no entiendo esto. Enséñame esto, enséñame eso. Y me escriben, pastora, me escribe eso, no entiendo eso. Y estamos enseñando. Y estamos estudiando el libro de Juan, aparte de la escuela bíblica. ¿Cómo estás creciendo? ¿Te estás formando? En la escuela bíblica aprendes para crecer, para madurar. Para que no venga el ladrón a robarte esta semilla. Para que estás fundamentado, no va a venir rápidamente. Pero si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, alguien me decía una vez, ¿es verdad que el diablo existe? Dúdalo que no. Dios quiere que tú seas un árbol robusto,
como el cedro del Líbano, verde. Que tu vida sea con un gran fruto, lleno de propósito, lleno de vida, lleno de sabiduría de Dios y del conocimiento de la palabra de Dios. Dice el Salmo 92:14. Dice la palabra: aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Cuando tú decides crecer, eso es una promesa de Dios. Aún en la vejez fructificarás. Es que ya tengo tantos años, ya no puedo servir. Sí puedes servir, orando, intercediendo, clamando por otros, siendo ejemplo, servir en la puerta. Nunca los años son un límite. Yo conocí una mujer de 76 años. Iba al culto de jóvenes y se paraba en la puerta. Y recuerdo que ella llegaba antes, lloraba por las sillas, lloraba para cuando fuera el servicio de jóvenes, oraba por los jóvenes. Y siempre decía, le compartía a ella su testimonio para que los jóvenes no vivieran lo que ella vivió. Y decía, yo conocí a Cristo siendo adolescente, siendo joven, y crecí. Ya a los 17 años conocí a una persona y me aparté, me casé. Y lo decía ella, 25 años de dolor y sufrimiento, apartada de los caminos del Señor. Dijo, y le doy gloria al Señor, ella me decía, ¿por qué? Porque el Señor se lo llevó. Y decidí seguir a Cristo y volver otra vez. Y cuando regresé fue a los 45 años, decía ella, con muchas heridas en mi corazón. Estaba bien plantada. Se dejó llevar por el primero que apareció. Y lo que recibió fueron golpes, maltratos, humillaciones. Y eso lo contaba a los jóvenes, para que no fueran a unirse en el yugo desigual. Por lo tanto, cuando nosotros crecemos, no importa nuestra edad, siempre hay donde servir al Señor. El Salmo 92 que estamos leyendo ahorita, esa es una promesa de Dios para tu vida si decides crecer como cedro del Líbano. Podrás llegar a tu vejez, pero podrás ver a tu generación bendita, caminando bajo el propósito de Dios. Y puede decir, yo caminé bajo el propósito de Dios, mis hijos caminan bajo el propósito de Dios, mis nietos caminarán bajo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estás dando fruto de bendición, y Dios bendice. Dios desea que crezcas en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas, pero la decisión está en tus manos si deseas crecer como cedro del Líbano. Pero también hay una palabra de Dios, si tú dices, no quiero crecer como cedro del Líbano. Y Mateo 13, en el versículo 38 al 42, cuando el Señor enseña la palabra de la cizaña, del trigo y la cizaña, luego se me perdió acá. Los discípulos le dicen al Señor, quiero que me expliques, porque no entendemos lo que acabaste de decirnos con la parábola. Entonces el Señor empieza a explicarles. Quiero que vayamos al versículo 38. Dice, y el campo, el Señor empieza a explicarle a los discípulos, el campo es el mundo, que lo que acabé de hablarles, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Versículo 39, el enemigo que la sembró, que es el diablo, la ciega, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echará ¿a dónde? Al horno
de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado, si tú deseas hacer cizaña en tu vida y si en un momento lo has hecho, es tiempo de pedirle al Señor. Porque también como hay una promesa, si crecemos como cedro del Líbano, también hay una palabra para aquellos que deciden ser cizaña. Hay muerte. Los espera el horno de fuego. Los espera la condenación. Los espera el infierno. En pocas palabras. Tú decides que cómo quieres crecer. Si como cedro del Líbano o como cizaña en tu vida. Es tiempo de meditar nuestro camino. Es tiempo de revisarte y, como se dice, hacerte un autoexamen. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Para Cristo o para los hijos del malo? Para los hijos del diablo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Es tiempo de reflexionar. ¿Cómo son tus raíces? ¿Fuertes o son frágiles? Que sean fáciles de arrancar. Yo quiero que te coloques en pie. Y le digas al Señor en esta noche: amado Padre Celestial, Señor, solo tú sabes cada paso, el caminar de cada hijo tuyo en esta noche. Solo tú conoces su sentar y su levantar. Solo tú conoces sus vidas, Señor. Tú lo sabes todo de cada uno de ellos, Señor. Padre amado, yo te pido, Dios de los cielos, Señor, que seas tú hablándole a sus vidas, Señor. Si alguno de ellos hasta el día de hoy ha sido cizaña, yo te pido, Padre Santo, que los haga reflexionar de su camino, para que arranque de sus vidas todo lo que no es tuyo. Porque tu palabra dice que los fornicarios, los adúlteros, los idolatras, los hechiceros, los que chismean, los que murmuran, no entrarán al reino de los cielos. Y dile al Señor, tal vez en esta noche: Señor, tal vez me había limitado a murmurar y a criticar y no me daba cuenta que yo era cizaña. Tal vez me he levantado fácilmente a juzgar y no me había dado cuenta que yo era cizaña, Señor. Pero yo hoy te pido perdón. Te pido perdón, Señor, porque tal vez he levantado mi voz en contra de tus hijos, de tus siervos. He levantado mi voz en contra de mi hermano para juzgar, para murmurar. Oh Dios de los cielos, Señor, tal vez he levantado mi voz para juzgar a alguien de mi familia, Señor. Oh Dios de los cielos, te pido perdón en esta noche. Y yo te pido, poderoso Dios, que me permita, Señor, ser como ese cedro del Líbano. Yo quiero florecer. Yo quiero echar raíces, Señor, en Cristo Jesús. Yo quiero, Padre amado, echar raíces profundas, Padre amado. Que cada día que alguien se acerque a mí, yo pueda oler ese olor fragante que eres tú. Yo puedo oler a Cristo. Yo puedo oler a presencia de Dios, Señor. Yo puedo oler a santidad, oh Rey de los cielos, Señor. Permítame, Señor, estar fundamentada en tu palabra, Señor. Para que cuando venga el día malo, Señor, no me aparte de tu camino, Señor. Sino que yo pueda meditar en tu palabra día y noche, Señor. Yo te pido, poderoso Dios, Señor, permítame crecer como cedro, dar fruto, fructificar, Señor.
y ver mi vida y mis generaciones sirviéndote a ti en las diferentes áreas, oh Rey de los cielos. Hoy